El día de hoy nuevamente Forspa, siendo pionera dentro de las redes sociales, inicia una nueva aventura que podríamos traducir como un diálogo entre amigos, hablando de manera simple, sencilla, práctica, sobre temas como seguridad, salud, medio ambiente y calidad. Y pues también no nos cerramos a hablar de algunos otros temas que pudieran ser de su interés. Esperemos que con esto colaboremos al cambio cultural de nuestra comunidad y también al cambio cultural en nuestras organizaciones. Creo, Julio, que aquí lo más importante sería, primero, de alguna manera, dilucidar para nuestra gente que es un incidente, que es un accidente y que sería considerado como una falla. Porque al final de cuentas, el que hagamos o no hagamos análisis, investigación de incidentes, accidentes y fallas, va a depender mucho de la conceptualización que tengamos de ello, ¿no? Yo creo que sí deberíamos de retomar un poquito el origen de algunas definiciones que nos puedan servir para entender prácticamente qué cosa es un incidente, qué es un accidente y qué es una falla. En el origen siempre de alguna manera nosotros tenemos la idea de que incidente es similar a accidente o sinónimo de accidente. Sin embargo, no es así. El incidente es todo aquello que de alguna manera sucede cuando realizamos algo. ¿Que va a impactar o no va a impactar? Hasta ese momento quizás no nos deba de interesar, entre comillas, porque vamos a ver más adelante que de alguna manera en los incidentes debería de estar la probabilidad y en el accidente está la consecuencia. ¿Qué es lo que nos une de alguna manera? ¿Cuál es el cordón umbilical que nos va a traducir un incidente en un daño, lesión o impacto, o no lo va a traducir en un daño, en una lesión o en un impacto? La exposición peligrosa, que la vamos a medir, potencial alto, potencial moderado o potencial bajo. Entonces, si entendemos bien de alguna manera que esto se da en todas las circunstancias de nuestra vida, entonces, Julio, ¿cuál sería la opinión tuya al respecto? Primero que nada, Pedro, gracias por la invitación a esta charla entre amigos, ya de hace mucho tiempo. Pues es buena tu pregunta. Por ahí estaba una pregunta detonadora, ¿no? ¿Por qué suceden los incidentes? Pues ese es desde ahí donde parte cuando los expertos llegan a hacer el grupo multidisciplinario para generar esa investigación y recrear lo que sucedió. Entonces dicen que esos expertos erróneamente vienen y ya traen una conceptualización de anteriores accidentes que ya investigaron. Por lo tanto dicen, no, pasó eso, es lo mismo. Entonces ya prácticamente traen la hipótesis hecha
antes de tener todavía la recopilación de todos los datos que se necesitan para investigar. Entonces, en esto viene las famosas causas. Ya ve que de acuerdo con los análisis de riesgo, de accidentes, pues hay diferentes causas: la causa humana, la causa raíz sistémica, y obviamente la física que me dice, de acuerdo a cómo viene encaminada la causa física, ¿sí?, es provocada debido a la causa humana, ¿sí? La física prácticamente nos habla de todo lo que es instalaciones, equipos, sistemas, maquinaria, ¿sí? La humana, pues son los errores que nosotros cometemos, los trabajadores, el ser humano en general. Pero, ¿por qué se genera la humana? ¿Sí? Ahora viene la sistémica. Y la sistémica me habla de que si al nivel gerencial, al nivel de una empresa, ya hablando generalmente, no solamente el trabajador que cometió el error, sino a nivel de una empresa, si no hubo una adecuada administración de la seguridad, ¿sí?, pues vamos a caer en el incidente o el accidente, dicho de paso. Porque había una cuestión, ¿qué es incidente? ¿Qué es accidente? Incidente es algo que pudo haber pasado y no pasó. Simplemente no pasó, ¿sí? ¿Pudo haber pasado, pudo haber causado algo? Sí, pero no pasó, ¿sí? Y el accidente es algo que ya fue grave, tanto para el ser humano, el medio ambiente, la producción, las instalaciones. Entonces, finalmente, si nosotros nos ponemos a investigar la cuestión de los accidentes, debemos empezar por el principio, la causa raíz, no por la hipótesis, sino primero por qué sucedió, el qué pasó, ¿no? De ahí partimos. ¿Tú cómo ves ese punto? Sí, aquí lo más convincente que pudiéramos ser para nuestra gente debería ser el darles de alguna manera la esencia de que realmente lo que interesa, el enfoque que interesa, no es al principio conocer las causas, sino realmente enfocarnos en qué cosa fue lo que pasó, para empezar a dilucidar después cómo pasó y después por qué pasó. Tú mencionabas algo muy cierto. Normalmente mucha gente, desde que sucede algo, lanza hipótesis, lanza incluso hasta recomendaciones y conclusiones. Aquí lo más importante, decíamos, es estar enfocados en el qué, porque eso no lo mencionan muchas veces las metodologías. Después encontrar el cómo y después investigar el por qué. Eso nos traería a nosotros una especie de coherencia como profesionales de la seguridad, salud, medio ambiente y algunos en calidad, en el aspecto de que tendríamos que estar viendo todo el bosque y no solamente el árbol de frente. Cuando empezamos con la búsqueda del qué, aplicamos o estamos aplicando el primer paso del método científico, que es la tesis. Vamos a saber de qué vamos a tratar, qué cosa es lo que vamos a investigar. Posteriormente pasamos ahora sí a la antitesis, que serían las hipótesis,
y posteriormente ya a la síntesis, que sería qué concluimos, por qué sucedieron las cosas. Ahora bien, Julio, cuando esto no sucede, ¿qué cosa es lo que hacemos entonces? Pues buena tu pregunta, ¿no? Durante estos tiempos que hemos estado, que me ha tocado participar en las investigaciones, por eso te comentaba, viene muy a colación que vienen y ya dan la hipótesis, y bien dijiste hace rato, y ya prácticamente hasta las recomendaciones, cuando todavía no se lleva la investigación como tal. Y eso es lo que desde ahí ya empezamos a tropezar. Entonces, lo que va a salir al final, un producto como un análisis, va a salir malo, mala calidad. Entonces, es importante, ¿sí?, empezar por la pregunta detonadora, ¿sí? Entonces, el análisis causa-raíz, eso nos va a lanzar. Ahora bien, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, tendemos, vamos a decirlo general para no desligarme de este asunto, a echarle la culpa de las causas raíces al factor humano. De entrada, porque así lo dice tal vez la metodología, porque así lo estudié, porque pues ese es el factor que más comete errores, de acuerdo a la metodología. Pero eso nos obliga, o eso nos pone un límite a no ver las causas sistémicas, ¿sí?, y las físicas. Por ahí Helmholtz en 1931, si no tengo mala memoria, creó una investigación donde sacó una pirámide de una famosa, que por cierto en estos tiempos, en los tiempos actuales, se ha debatido si realmente fue real eso o fue una broma mal hecha, donde nos dice que por cada accidente grave, fatal, que suceda, hubo 29 accidentes menores, con lesiones menores, ¿sí? Y de esos 300 fueron los famosos, los casi accidentes, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y eso fue tomado un estudio. Entonces hay quienes debaten de que sí o que no, porque se va mucho al factor humano, cuando en estos tiempos se tiene que ver supuestamente las causas también de sistema gerencial, ¿sí?, y las instalaciones, qué mantenimiento distes a las instalaciones. Entonces a eso viene la investigación. Desde mi punto de vista, ni uno ni otro temas serían contrarios, sino que si los juntáramos fuera lo mejor, ¿sí? Ver todas las causas, analizar si a lo mejor la causa humana finalmente fue por la sistémica, o la sistémica fue por la humana, pero no dejarlas solas o aislarlas e irme nada más a la carnita, a la que ya sé, a lo que siempre he visto y analizado, y los demás lo olvido, y eso es un mal análisis. Sí, ahí tendríamos que entrar también en la cuestión de lo que dice el pensamiento sistémico, ¿no? De ver todas las interrelaciones. No hay que irse, no hay que focalizarse en una de las causas, sino que hay que ver las interrelaciones que hay, las intercomunicaciones. Pero al final lo que más nos debe de interesar en esas interrelaciones es cómo la causa humana influyó en la causa raíz física. La causa raíz física ¿es producto o no es producto, o qué influencia tiene de la causa sistémica? ¿Por qué? Porque de inicio, y tú mencionabas 1931 con Helmholtz, yo menciono la metodología
análisis causa-raíz, que ahora es ICR, ¿no? Investigación de causa-raíz. Mencionaba desde 1940 el ACR, que nace de la psicología industrial, de la psicología del trabajo, en relación a que debíamos de hacer un análisis retrospectivo del error humano. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esa definición de análisis causa-raíz a través, o cómo se realizaba ese estudio de manera retrospectiva del error humano, aplicándose a industrias tan complejas como la aeronáutica y la nuclear. ¿Por qué? Porque al final, una condición, una falla, siempre va a ser producto de un error humano, desde el diseño, desde la construcción, desde la puesta en marcha, desde la operación normal, a lo mejor la operación en emergencia. Tú mencionabas el asunto de la integridad, el mantenimiento, el mantener, el conservar los diseños, y nos iríamos también hasta el desmantelamiento. En toda esa cadena, el error humano. Y ahora también está bien interesante el asunto, eso sí me parece de alguna manera muy interesante, el que la investigación de la causa raíz ahora implique que yo tenga que ir al análisis del riesgo de la instalación, si es que hubo algún accidente industrial o incidente industrial, falla industrial, para poder determinar qué cosa fue lo que falló, ¿no? O sea, eso está bien interesante, porque ahora eso es un insumo del análisis, de la investigación causa-raíz, ¿no? Qué bueno que mencionas eso, porque entonces cambia el concepto, cambia la forma de investigar. El hecho mismo, de lo que comentas cuando tú vas a hacer un RP, o cuando el grupo que se llame a hacer un RP, un análisis de riesgo del proceso, una de las herramientas que piden es todos los incidentes, accidentes que hayan sucedido en esa planta, centro de trabajo, ¿sí? Sí. Para, como apoyo, realizar el análisis de riesgo. Y pues si ya tienes accidentes, pues ahí quiere decir que tus riesgos son altos, ¿no? Algún incidente. Entonces, ahora es al revés, ya tienes el accidente, como comentas, ya vamos a hacer el análisis, y dentro de lo que vamos a recabar, que es lo que te decía, hay que recabar primero toda la información, y dentro de ahí viene la documental, es exactamente, a ver, pásame tu análisis de riesgo de ARP. Ahora viene para acá, para hacer la investigación del accidente. Es buena metodología, y enriquece siempre y cuando se aplique. Se realice como se debe de realizar, ¿no? ¿No? Tiene mucho que ver por los cambios que han surgido en el sector en el que nos movemos, que va a ser pues prácticamente el sector petrolero. Anteriormente realizábamos o teníamos la metodología análisis causa-raíz, ACR, el famoso ACR, y ahora a partir de marzo del 2021 nos publican y nos dicen que tenemos que realizar ahora el ICR, investigación causa-raíz de incidentes, accidentes y fallas. ¿Qué veo yo? Lo que veo es que es una guía operativa, y que una guía operativa debería de ser breve, precisa y concisa. ¿Cómo la consideras tú? ICR cambió bastante la metodología, de hecho,
Habrá quien diga bien, quien diga mal, pues depende de que es como el equipo de trabajo que te dan, tú sabes que tienes que trabajar con eso. Entonces, es correcto, el ICR, como dices, debería ser un poco menos robusto, está bastante robusto, por lo tanto habrá que meterle mayor estudio para poder también difundirlo correctamente y que los análisis que se hagan a partir de este nuevo cambio se haga de manera correcta. ¿Sí se puede? Sí se puede. Nos hemos topado dentro de nuestra realidad el que se realizan hablando de la metodología anterior, análisis causa-raíz, y nos encontramos que estamos haciendo un análisis causa-raíz de una mentira. Bueno, eso ya, también estaba yo estudiando sobre ética y pues eso entra en lo que es la ética. Sí, o sea, realmente como la investigación de los incidentes, accidentes y fallas se volvió punitivo, o sea, queremos o quieren ver sangre, quieren encontrar un culpable en lugar de buscar cadenas de responsabilidades, la gente está bien ciscada. Al estar ciscada la gente, no dice la verdad, se protege. Entonces, al no decir la verdad y al realizar los expertos el análisis causa-raíz, dicen por ahí que si basura entra, basura sale, ¿no? Entonces, no hemos llegado a la causa raíz. Ahora bien, ¿qué investigamos entonces, Julio? No, pues, si no tienes la causa raíz, lo que salga después no va a salir nada. Y eso es lo que lleva la metodología, que te pide que primero inicies por el número uno. De hecho, viene en su estructura del ICR, ahorita que lo mencionaste, viene que el número uno, causa raíz. O sea, no te dice 2, 3, no. Número uno, en tu estructura de desarrollo del árbol de fallas, número uno, causa raíz. O sea, desde ahí debemos empezar. Si no se hace así, si como todo esto que hemos platicado se viene haciendo de esa manera inadecuadamente, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que salga va a ser algo irreal, no cierto, ¿sí? Y que al final, por el que se creó el grupo de análisis del incidente y por lo que se está generando, pues inclusive los costos de esa investigación, ¿sí? Pues son tirados a la basura, porque lo que se vaya a difundir de la causa raíz, que no fue causa raíz, lo que finalmente queremos que se difunda un accidente como tal, y qué fue lo que sucedió, no va a ser real. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y regresamos al origen entonces, ¿no? Sí. Y regresamos al origen entonces. Entonces, ¿qué es lo que realmente investigamos? Lo que realmente hacemos al hacer una investigación normalmente de accidentes, no de incidentes, probablemente también de fallas, ya no es preventivo, es reactivo. Es de algo que investigamos qué pasó y que no queremos que vuelva a suceder, pero el que no vuelva a suceder entra nuevamente en la esfera de la probabilidad. Tú mencionabas hace un rato la pirámide de Hemlis, y nos da una idea correcta de lo que es la probabilidad, ¿no? Algunos manejan
hasta 30,000, 3,000, 300,000. manejan Sí. X. Lo importante ahí es el que nos demos cuenta de que la base de la pirámide, que en la base de la pirámide está la prevención. Es el iceberg, ¿no? No, Es no. como ver el iceberg, lo de abajo es lo que importa. Es- Lo que está arriba es lo que sucedió y no Ya. se ve más que eso. Entonces, ¿en dónde debemos de trabajar nuevamente? Por eso yo mencionaba al principio que yo veo en el análisis e investigación de incidentes realmente la primera parte del riesgo, la probabilidad de que cause daño, lesión o impacto o no lo cause. Ahí yo vería y me iría nuevamente a... Y no es que el pasado sea mejor, ¿no? Estamos viviendo el presente y para nosotros el presente es mejor, ¿no? Pero... O ambas cosas, ¿no? Bueno, Nos juntamos y para nosotros. para no herir susceptibilidades de los chamacos, ¿no? Entonces, Los millennials. es importante entonces que también regresemos un poquito a aquel concepto que nos causaba a veces ciertas cuestiones, cierto choque incluso hasta de lenguaje, el famoso cuasi o casi accidente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, por poco, faltó tantito, por merito, me di un golpe, me pasé un alto y no pasó nada. Ahí es en donde está entonces el cariz, la esencia. Por eso sigo insistiendo. No sé si te acuerdas del nombre de la famosa guía operativa, ¿no? De investigación, causa, raíz de los incidentes, accidentes y fallas. Ok, se escucha bien en el papel. Sí, bonito. O sea, se escucha bien en el papel. Sin embargo, la gran mayoría de las organizaciones están investigando lo que pasó, pero no lo que pudo haber pasado. Y entonces tendríamos que cambiar un poquito el enfoque. Sí debemos realizar investigación de causa raíz de accidentes y fallas, pero lo primero es lo primero. Y el origen de los accidentes son los incidentes. Claro. Donde está la probabilidad. Claro. Y está comprobado que tanto como lo decía la pirámide de Gimli hace rato, tantos accidentes, al final va a ser incidentes, al final va a ser un accidente. Y puede ser muy grave, muy grave, de mucha consecuencia, ¿no? Hasta Entonces, muerte. Sí, por eso es grave, que es de lo que luego no nos gusta pensar. O ¿no? destrucción, ¿no? Pero sí es ¿y a dónde nos lleva eso? El factor humano. Sí. ¿Sí? El factor humano es el que causa o provoca lo que le llamamos el error. ¿Sí? Y ahí viene la famosa frase, soy humano, ¿no? Cometo errores. Errarum humanus est, ¿no? Como decían. Ándale. Entonces cometo errores y ahí termina, si quedamos con eso, pues estamos, vámonos a la industria petrolera. Si me quedo con eso, soy humano, cometo errores, pues yo creo que es más que grave, ¿no? Que me quede con ese pensamiento. Sí, y aquí Julio nuevamente entonces surge nuevamente la pregunta, o sea, ¿realmente entonces lo que estamos haciendo hacia adentro de las organizaciones sirve? Pues en algo, ¿sí? Digo, tampoco podemos ser tan negativos. Puede que esté funcionando en porcentaje, vamos a decir,
si tenemos un 100%, puede que esté funcionando un 40%. Y si me veo muy bondadoso, un 60%, ¿no? Pero aunque nos quede 1% de que no funcione, ¿sí? Se tiene que trabajar. Claro. En planes, programas, procedimiento, generar toda una cultura, que también es un buen tema para platicar después, de la prevención. Claro. Cuando el ser humano, no el ser humano, cuando el mexicano, vamos a nacionalizar, cuando el mexicano conoce realmente de la prevención, cuando accede al ámbito laboral. Es porque ahí le empiezan a inculcar que tienes que cuidar, usa el equipo de protección personal, camina por banquetas, usa el cinturón, ¿sí? Y es cuando empezamos a ver a conocer la prevención. Pero antes, en la escuela, en la casa, ¿quién nos hablaba de prevención? O sea, como tal. Entonces, es un buen tema también a venir. Entonces, en cuanto a la causa del accidente, pues como tú decías, aquí está el iceberg, ¿no? Y esta es la punta, ¿sí? Aquí ya pasó lo que tuvo que pasar, y acá abajo, debajo de la mesa, no hay nada más que los casi incidentes, o los incidentes. Y fíjate, Julio, que aquí yo he insistido mucho en pláticas, en conferencias, en los eventos de capacitación que tenemos, en que realmente tenemos que regresar a las bases. Y si regresamos a las bases, es regresar a la base de la pirámide de la legislación. Porque gran parte de lo que sucede en el aspecto laboral, pero también de lo que sucede en los hogares, en las casas, en las calles, es porque no tenemos conocimiento. Dice el artículo 123 en la fracción 15, casi al final, ¿no? Y organizar de tal manera el trabajo o la actividad, la tarea, la práctica, que resulte en la mayor garantía para la salud y la vida de la persona. Dice ahí del trabajador, yo le pongo de la persona. Entonces, realmente, ¿en dónde está entonces la causa raíz? Pues sí, en el ser humano. Pero los que organizan el trabajo también, ¿no, Julio? Claro, precisamente el ser humano. Sí, o sea, ¿quién lo organiza? Sí, entonces, tenemos entonces que la pirámide debería de estar, podríamos verla de manera invertida, en el sentido de que muchas veces, comenzamos con causa raíz física, causa raíz humana y causa raíz sistémica. Ahora volteemos la pirámide y comencemos a ver políticas, sistemas de administración, la organización en sí, perfiles del puesto, que es lo que casi no se que es en donde nos vamos a dar cuenta realmente de la competencia de la gente que nos va a ayudar y va a coadyuvar a la realización de las actividades, tareas. Y fíjate que me das el tema, me comentas prácticamente con eso que te estás diciendo, lo que dije hace ya un ratito, que siempre nos vamos a la parte humana y olvidamos sistemas y sistémicos y físicos. Ahorita prácticamente me estás diciendo, bueno, ¿qué tal si empezamos por el sistema y vemos cómo está la organización? Porque al momento de que cometemos un error, ¿sí? Al momento de que cometemos un error, un accidente, prácticamente no falló el trabajador solamente. ¿Quién falla? La organización.
Y fíjate, aquí también hay un tema de fondo, ¿no? Y digo un tema de fondo, ¿por qué? Porque normalmente la gente quiere encontrar la causa raíz sistémica en el evento. No. Y en el evento nunca vamos a encontrar la causa raíz sistémica. O digamos, no hablemos de causa raíz sistémica, causa raíz. Si nosotros entonces nos quedamos en el hecho, en la sangre, en el fierro chueco, en la destrucción del equipo, en el incendio, en la explosión, en la falla de un accesorio, no llegamos a la causa raíz. Tenemos que irnos. Muchos recomiendan 1 año, 2 años, o tal vez de cuándo comenzó a operar la instalación. Desde su creación. ¿No? Muchas veces hacer un análisis correcto es hacer desde su creación. O sea, cuando se diseñó en papel y cuando se creó ya en físico. Así. Y de ahí parte, ¿no? En general. Sí. Pues esto, Julio, nos tiene que llevar a otra plática entre amigos, ¿no? Otra plática entre amigos que de alguna manera nos lleve ya a analizar con todos estos argumentos y con la retroalimentación que tengamos de la gente que nos vea y que quiera participar para hacer un estudio de algún caso, digamos, ¿por qué no Bhopal India? ¿Por qué no nuevamente a toro pasado a lo mejor Paper Alpha? ¿Por qué no Facebook? ¿O por qué no Deepwater Horizon? O los cercanos, ¿no? Pudiera ser. No, Pues sí, estamos a la orden. Es un tema muy largo, inclusive se puede hacer hasta una maestría de esto, ¿no? Sí. Pero está muy bien la invitación, la agradezco. Estamos a la orden en un momento. Gracias, Pedro, por tu... A ti, Julio, gracias. Por gracias la invitación.